Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Cloud Done Well. Hoy vamos a hablar sobre sostenibilidad, ¿no? Ese tema que está en las conversaciones que tenemos todos, el cambio climático, si se repetirá o no, Filomena. Pues hoy lo que vamos a hablar es de ese cambio climático que viene por las emisiones de CO2, cómo tiene un impacto en la tecnología, en particular en cloud. Primero de todo, presentarme, soy David Díez, manager en el área de arquitectura de NTT Data y responsable del equipo de estrategia tecnológica que precisamente pues, su cometido tiene abordar estos temas relacionados con el Green Cloud. Y hoy pues me acompaña José Sánchez Romero, Solution Architect de AWS. En mi opinión, probablemente pues el hiperescaler que en los últimos meses más está hablando del tema de la sostenibilidad. Buenos días, José. ¿Qué tal? Buenos días. Y Irene Aguilar, Expert Architect de NTT, miembro del COE de AWS. Y mira, yo creo que a bocajarro, te voy a lanzar la primera. ¿Esto te parece una moda o crees que es algo que va a perdurar en el tiempo? Hola, lo primero eso, muchas gracias ahí por la invitación. Y yo creo que es que no puede ser una moda, porque es justamente lo que estamos viendo. El cambio climático ya está aquí, todos los informes y todos los científicos nos están diciendo que tenemos que rebajar el consumo de CO2, la huella de carbono la tenemos que reducir. Entonces, queramos o no, no podemos ni siquiera pensar que es una moda, porque como decimos, ¿no? Lo de que no hay planeta B, pues tenemos que intentar cuidar lo máximo posible, ¿no? Y justamente la sostenibilidad y como has dicho, ¿no? El cloud y más concretamente AWS es un habilitador excepcional para poder empezar a reducir la huella de carbono. Sí, bueno, luego más adelante José nos contará pues AWS qué está haciendo para hacer esa reducción, no solo de huella de carbono, porque también al final olvidamos, por ejemplo, del estrés hídrico y cuando se crea un data center es algo que también hay que tener muy en cuenta. Yo voy a contar mi experiencia. Empecé a trabajar estos temas pues hará aproximadamente un año y medio, más o menos, y entonces a mí me parecía una moda. Me parecía que yo venía muy asociado a los temas sobre el clima, Greta Thunberg y todo lo vinculado a la sociedad, un poco al greenwashing. Y cuando empiezas a profundizar te das cuenta de que existe una normativa, que existe una legislación, que empieza a haber muchos fondos que van a impulsar a que las empresas se lo tomen muy en serio, que está en la estrategia de negocio de muchas empresas. Entonces, si está en la estrategia de negocio, pues también su área de tecnología lo tiene que estar continuando. Pero para mí el elemento que me hizo cambiar el chip totalmente cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de arquitecturas, es que esto al final habla de eficiencia. Esto lo que se trata es de consumir aquellos recursos mínimos imprescindibles para poder alcanzar tus objetivos. Y la eficiencia, pues siempre ha estado en la base de la definición de la arquitectura, ¿no? Es algo que a veces a lo mejor nos olvidamos, gracias a esa promesa del cloud de que tengo recursos infinitos, pero la realidad es que no es así. La realidad es que uno tiene que ser eficiente. Es como lo veo. Y no sé, Irene, si nos dices en el punto de vista en concreto del cloud, de arquitecturas cloud, de la creación, de definición de una serie de servicios, ¿qué cosas podemos hacer para poder tener esa eficiencia que al final se traduzca en un menor impacto medioambiental? Pues justamente, David, un poco empezando por el principio, ¿no? Podríamos comentar cómo nos ayuda el cloud a ser más sostenibles. Luego iremos profundizando un poco más en servicios y buenas prácticas, pero ahora la pregunta yo creo que, o la respuesta más genérica que podemos dar es precisamente por qué, ¿no? ¿Por qué nos ayuda el cloud y en concreto AWS en poder ser más eficientes, como has dicho tú, y por tanto más sostenibles? Pues es un dato muy importante y AWS mandó hace ya 3 años un estudio a una empresa independiente llamada 451 Research, en la que justamente hacía un montón de preguntas a todo tipo de compañías, diciéndoles cómo utilizaban sus data centers, ¿no? Sus servidores y cómo los gestionaban. Después de tener todas estas encuestas, lo que se dio cuenta esta empresa independiente es que solo subiendo tus propias cargas tus propias aplicaciones o tus propias cargas de trabajo a la nube, ya solo por eso ibas a reducir entre un 80 y un 88% tu huella de carbono, simplemente ejecutándolo dentro de AWS.
¿Por qué? Porque al final lo que hacen los hyperscalers o los cloud providers, su negocio precisamente es gestionar estos data centers, los tienen eficientados. Invierten un montón de dinero en crear nuevo software para que sea más eficiente. Por ejemplo, lo hablaremos más adelante, pero han desarrollado un chip, un procesador llamado Graviton, que es más eficiente y tiene el ratio de bits por segundo más eficiente que todas las demás instancias que podamos tener, ¿no? Ya hablando un poco más de AWS. Entonces, solo por esto yo creo que ya es importante y todas las empresas por eso se están planteando ir al cloud. Además de que en el mismo estudio se dice que entre un 3 y un 5% estos data centers de cloud son más eficientes energéticamente, precisamente por lo mismo, o sea, optimizan todos los recursos que tienen y tú como empresa no vas a dar prioridad a que tengas todos tus servicios del data center actualizados o que los recursos de ese data center estén optimizados. En cambio, los clouds sí se preocupan por eso, ¿no? Entonces, solo con esto y con estos datos, yo creo que no hay duda de que todos tendríamos que poner foco en cloud y en empezar a desarrollar nuestras aplicaciones en cloud o migrar hacia ello. Pues muchas gracias por los datos. Aquí antes me he lanzado, ¿no? Y he dicho, pues AWS, creo que es el hyperscaler que en los últimos años, en los últimos meses ha dado el principal acelerón y tal, el tema de sostenibilidad. Entonces, la pregunta en este caso pues es para José, ¿por qué el tema de sostenibilidad es tan importante para AWS? Bueno, al final del día es una cuestión de responsabilidad corporativa y de elección, ¿no? O sea, la Comisión de Desarrollo Medioambiental de la ONU, y esto es una definición, define el desarrollo sostenible como aquel que cubre las necesidades socioeconómicas de nuestra generación, de la generación presente, pero, importante, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades socioeconómicas. Esto es una definición muy importante, ¿no? Oye, tenemos que dejar las cosas al menos igual que nos las hemos encontrado y sin duda mejor. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Al final es una cuestión de sentido común y de dejar un planeta habitable mejor a nuestros hijos. Ese es un principio, una filosofía. Ya lo estamos viendo, en el presente estamos sufriendo ya las consecuencias de lo que ha sido y sigue siendo pues un uso masivo de recursos fósiles, la quema de recursos fósiles para conseguir energía. En España incluso las entidades científicas que vigilan el comportamiento del clima pues ya vienen midiendo las consecuencias ocasionadas por el calentamiento global y nos están alertando de los riesgos que esas consecuencias implican y son consecuencias importantes para la economía, para la calidad de vida, ¿no? Pues al final del día todos queremos vivir en un sitio decente, ¿no? Y lo importante, que no lo empeoremos. Y bueno, pues al final, como decía, es una cuestión de responsabilidad corporativa y de elección. Amazon fue cofundador de lo que se denomina The Climate Pledge en el año 2019, que es una organización que nació con el objetivo de alcanzar emisiones de carbón cero en 2040, 10 años antes de los objetivos de París. Ese es un compromiso corporativo y es un compromiso que, bueno, pues que lo mantenemos, por supuesto, y en ello estamos trabajando de manera constante. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí lo más interesante para mí, desde fuera, claro, es AWS como tal, esa responsabilidad corporativa que has mencionado, pero es lo que puede aportar hacia afuera, lo que puede aportar hacia los clientes, ¿no? El hecho de que al final, por el tipo de acciones que están realizando, pues lo que permites es que las compañías que han decidido apostar por AWS como su proveedor cloud también se van a ver beneficiados y en consecuencia, pues que es algo que se convierte en algo sistémico y que sea la sociedad, porque ese elemento de mentalidad, de mentalización, para mi lado, lo que me parece lo más interesante. Si al principio de todo, si no eres capaz de hacer ver que esto es algo que te vas a ver obligado, que es una característica nueva que vas a tener que estar considerando, que antes nos preocupábamos por la seguridad y el rendimiento y ahora también hay que preocuparse por la sostenibilidad como una característica, ¿no? Casi como ese requisito no funcional que va a tener que estar de base, pues no vamos a poder impulsar nada. Lo cual me lleva a un concepto para mí muy interesante,
que ha desarrollado AWS, que es la idea del modelo de responsabilidad compartida. Y pues no sé quién de los dos se anima un poco a incidir, a explicar a qué es esa idea de responsabilidad compartida, que es realmente las bases, cómo hay que tenerlo en cuenta y qué le va a aportar a quien utilice, a quien apueste por AWS como su proveedor cloud. No sé, yo lo lanzo ahí, quién se anima a los dos para empezar. Bueno, lógicamente no lo podemos hacer solos. O sea, Amazon, por supuesto, somos una compañía muy, muy grande, ¿no? Pero no lo podemos hacer solos. Entonces, nosotros definimos lo que es el modelo de responsabilidad compartida. Necesitamos la ayuda de nuestros clientes, de nuestros partners, ¿no? O sea, al final es algo que todos tenemos que ser conscientes y que todos tenemos que poner nuestro pequeñito grano de arena, ¿no? Entonces, al final, en nuestros data centers de AWS ejecutamos cargas de trabajo. Pero que una carga de trabajo sea eficiente en el uso de los recursos y que sea a su vez sostenible en términos de emisiones cero de CO2, pues depende de ciertas cosas y en particular de 3 cosas, ¿no? La primera es la huella de carbono que la carga genera debido al consumo eléctrico que realiza y el tipo de energía eléctrica utilizada. Por supuesto, no es lo mismo que la energía eléctrica provenga de una fuente renovable, como pueda ser una planta fotovoltaica, o que proceda de una central térmica de carbón. Eso es el primer factor y eso es un factor relevante, ¿no? El segundo es la eficiencia del hardware y la sostenibilidad inherente del centro de datos donde se ejecuta la carga. Igual, no es lo mismo utilizar microprocesadores, antes lo comentaba Irene, Graviton, que optimizan el uso de la energía frente a microprocesadores que no lo hacen. Es extraer más con menos, ¿no? Y eso es optimizar, eficientar. De la misma manera, no es lo mismo utilizar sistemas de refrigeración modernos que optimizan el consumo eléctrico que utilizar sistemas de refrigeración antiguos pues que no fueron diseñados ni construidos bajo un esquema de optimización del consumo de energía en términos generales. O sea, ahí la segunda es optimización pura y dura de los elementos hardware, no solamente de los microprocesadores. La tercera cuestión, y aquí es donde necesitamos la ayuda de nuestros partners y de nuestros clientes, es el propio diseño software de la carga de trabajo, los patrones de diseño. En muchas ocasiones observamos que los diseñadores no han utilizado en las diferentes fases de ejecución de un proyecto de IT ningún criterio de optimización relacionado con la sostenibilidad. Esto al final deriva en cargas de trabajo que se ejecutan con sobredimensionamiento de recursos. Esto lo vemos muchas veces en muchos clientes, ¿no? Las cargas funcionan y cubren su propósito, pero no son óptimas desde el punto de vista del consumo eléctrico. Y esto en particular pues se puede observar muy bien, ¿no? Cargas que a lo mejor se ejecutan en instancias Linux y están a lo mejor al 20% de carga, ¿no? Y a lo mejor tienes un montón de servidores Linux infrautilizados, por ejemplo. Ese es solo un ejemplo, quizás el más evidente. Por lo tanto, los patrones de diseño juegan un rol muy importante y ahí es donde realmente pues necesitamos esa colaboración. Y esto es lo que es el modelo de responsabilidad compartida. De los 3 factores que he mencionado, pues los 2 primeros dependen de nosotros, de AWS. Somos nosotros quienes trabajamos en la mejora continua de nuestros centros de datos, reciclaje del agua, también es importante, uso de electricidad verde, optimización de los microprocesadores, sistemas de refrigeración, hardware en general. Pero el tercer factor no, el tercer factor es responsabilidad de nuestros clientes y partners. Es de ellos de quien depende realmente seleccionar una arquitectura adecuada, óptima, eficaz, que cubra los requerimientos de negocio con la máxima eficacia. Y también es importante definir unos acuerdos de nivel de servicio correctos. Muchas veces los equipos de IT se ven un poco estresados, ¿no?, en cumplir en cumplir los objetivos funcionales, pero el que lo demanda no tiene, o sea, no se hace luego responsable de que después esos recursos estén realmente bien utilizados, ¿no? Entonces ahí también hay un trabajo que hacer en los propios stakeholders, los owners de los sistemas informáticos, en tener esto en consideración. No es un tema de IT solamente, ¿no? Es un tema a nivel compañía. Y así es como desde AWS lo vemos. Totalmente de acuerdo. Y además en este segundo lado, que ahora Irene supongo que nos hablará un poco de esos patrones y demás, es que probablemente lo que se puede hacer desde el punto de vista de
del proveedor cloud, estamos casi alcanzando la asíntota, ¿no? Desde el punto de vista de ya se utilizan energías verdes, se utilizan unos procesadores que están muy optimizados, hay un ámbito de mejora, pero no mucho más allá. Los PUEs en general que tienen este tipo de construcciones ya están próximos al 1, que sería la eficiencia absoluta. Entonces, tienes que trabajar la otra parte, el cómo desarrollo mis sistemas para que sean lo más eficientes posibles. Así que, Irene, el otro lado, ese siguiente paso, ¿qué se puede hacer? Vale, pues con este tema podríamos tener una charla específica y súper larga, solo comentando todas las buenas prácticas y los principios de diseño, pero voy a intentar reducirlos un poco para que tengamos una idea. Empezaremos con lo que son los principios de diseño y luego veremos cuáles son las buenas prácticas que podemos aplicar. Todo esto también es verdad que ha dicho José que ellos se dedican, ¿no?, justamente con el modelo de responsabilidad de toda la sostenibilidad del cloud, pero también nos ayudan con su nuevo pilar de sostenibilidad. Entonces, en principio serían 6 principios, los voy a decir un poco rápido. Analizar y entender el impacto que tiene nuestra carga de trabajo. Al final es básicamente medir, ¿no? Primero tenemos que medir el impacto de las cargas de trabajo. Como ha dicho José, tenemos que establecer unas métricas y al final poder ser capaces de medir. El siguiente, que está totalmente relacionado con este, es, ya que lo medimos, pues necesitamos unos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Igual que tenemos otros objetivos de otro tipo de negocio o de los requerimientos no funcionales, que es justamente la clave, ¿no?, que ha dicho antes David, que al final tenemos que incorporar la sostenibilidad como un requerimiento no funcional más. Pues tenemos que poner objetivos de sostenibilidad, normalmente a largo plazo, igual que tenemos de costes, ¿no?, de reducir un porcentaje de costes, pues tenemos que poner alguno. Por ejemplo, pues maximizar la utilización posible, ¿no? O sea, lo mejor que sería, pues utilizar el recurso justo y adecuado que necesitas en la cantidad correcta y que tu tiempo de entrega, pues sea acorde con tus necesidades, ni más ni menos. Entonces, para maximizar el uso sería otro de los principios que justamente ha comentado José antes, ¿no?, de utilizar pues una instancia que sea la más adecuada para tu trabajo. Ten en cuenta, por ejemplo, que si utilizas 2 instancias ejecutándose más o menos a un 30% de su capacidad, eso es mucho más ineficiente que si tienes solo una instancia trabajando al 60%. Pues son estas cosas las que tenemos que empezar a pensar y a tener cuando nosotros diseñemos nuestras arquitecturas. Cuando tengamos nuevas ofertas de hardware o software más eficaces, siempre tenemos que tener una arquitectura que sea capaz de poder adoptar estas tecnologías, de ser capaz de experimentar, medir si este cambio nos viene bien y adoptarlo. Utilizar servicios administrados, ¿no? Justamente es eso. Nosotros confiamos en AWS en que su parte de sostenibilidad lo ha hecho bien, pues todo lo que podamos utilizar con servicios gestionados, nos delegamos esa responsabilidad de optimización en AWS. Por eso siempre una arquitectura serverless será más sostenible que una arquitectura que no lo sea. Y luego también ya no solo tenemos que pensar en esto, sino el impacto posterior de nuestras cargas de trabajo, que esto así visto a lo mejor no entendemos muy bien, pero es muy fácil. A lo mejor tenemos nuestra aplicación dentro del marketplace de AWS y cuántas veces le pedimos a nuestros clientes que se actualicen nuestras aplicaciones. Cuantas más veces se actualicen las aplicaciones, pues más consumo de recurso habrá y más energía estamos desperdiciando, ¿no? Pues todo esto también es un poco lo que tenemos que ir pensando de cara a hacer el diseño de nuestras aplicaciones. Ahora quedarían las prácticas. No sé si queréis ahí comentar algo o sigo con esta parte o cómo lo veis. Yo lo que has dicho al principio, que has comentado, también por lo que es mi experiencia hasta ahora, porque también es cuál es la madurez que hay en el mercado, ¿no? En qué punto están realmente los clientes. Y este primero que has dicho del medir, le pongo muchísimo peso todo el tiempo. A día de hoy todavía no existe realmente ese estándar, ¿no? Ese umbral que nos diga si eres o no sostenible. No es como las lavadoras, que te dice si eres A++ o A+++. No estamos todavía en ese punto, aunque ya se está trabajando en ello. Y, no sé, iniciativas como la Green Software Foundation pues nos van a ayudar a poderlo tener, pero lo que sí que creo que es esencial es que las empresas se den cuenta que tienen que empezar a medir.
y que tienen que saber en qué punto están, en qué estado están, porque esto va de mejora continua. Y yo creo que ahora cuando el paso siguiente, ¿no?, empecemos a detallar, vamos a ver qué es eso, es ir haciendo acciones poco a poco para poder conseguir mejorar tu eficiencia, poder aumentar tu sostenibilidad. Entonces, yo me quedaría con ese punto. Hay que empezar a medir y hay que empezar a ejecutar poco a poco cosas que no vas a decir ahora, estoy convencido. Pues justamente es el punto principal, ¿no? Como hemos dicho antes, tenemos estos principios, pero se podrían reducir prácticamente en dos. Es ser consciente de cuál es tu impacto medioambiental en tu carga de trabajo y justamente reducir con estos y reducir lo que no estás utilizando, optimizar. Con estas dos premisas podemos todos los demás inferirlos. Justamente con la parte de medir, también podríamos hacer un monólogo solo temático para esto, pero básicamente para que los que nos están viendo o escuchando dicen, ¿por dónde podemos empezar? Al final, como las tres áreas principales de optimización será toda la parte de carga de trabajo de computación, el almacenamiento y los datos, tanto los datos que se están guardando como los que se están transfiriendo. Con estas tres métricas, o sea, con estas tres áreas de optimización se pueden crear métricas. AWS al final ya te da, por ejemplo, CloudWatch Metric para poder empezar a mirar estas métricas, pero estas métricas por sí solas ya no son suficientes para medir justamente la parte de sostenibilidad. Le tenemos que dar un punto como de negocio. ¿Y qué quiere decir esto? Que antes a lo mejor decíamos, vale, una métrica es el uso de CPU, pero el uso de CPU, ¿qué nos dice? Que somos energéticos, o sea, somos sostenibles, no somos sostenibles. Si le añadimos, vale, el uso de CPU respecto al número de peticiones que tengo, aquí ya nos podemos medir. Puede que, como has dicho tú, no tengamos el check, pero sí que nos podemos medir contra lo que teníamos. Oye, ahora mismo, pues mi uso de CPU versus el número de peticiones es tanto, si lo voy acortando, ¿no?, y mi uso de CPU es menos con el mismo número, sé que estoy siendo más eficiente, ¿no? Podría ser una métrica. Igual, por ejemplo, con el storage, pues los megabytes de storage que necesitamos por cada cliente. Si solo nos quedamos con la primera parte, pues es simplemente una métrica. Pero si le damos el punto de por cliente, pues estos son lo que llamamos proxymetrics, que son los que vamos a tener un poco que empezar a pensar. Y justamente también no es fácil, porque nos pasa con los mismos en arquitectura, lo sabemos, con los requerimientos no funcionales, ¿no?, que has hablado antes, que al final son clave. Muchas veces van a competir entre ellos. O sea, nos hemos dicho, por ejemplo, almacenamiento y hemos dicho data transfer. A lo mejor decimos, hoy hemos encontrado para almacenar menos, pues vamos a guardar solo en una región. Pero ahora luego de dar soporte, ¿no?, de forma global a los clientes, pues necesitamos enviar más datos. Entonces, claro, al final siempre es pues lo que tenemos de compensar, ¿no? Pues no siempre vamos a poder tener todos y vamos a tener que hacer un trade-off, ¿no? Esto que decimos en arquitectura de concesiones, ¿no? Y también está muy bien pensar, porque muchas veces realmente es necesario a lo mejor guardar algo en caliente pues durante 5 años. No podemos algún dato replicarlo y no necesitar tenerlo guardado. Podemos esta información que al cliente llegue unos segundos o microsegundos más tarde. A lo mejor nosotros tenemos un SLA que es el que nos han puesto, pero incluso los cedemos, ¿no? Pues es tener esta sensibilidad y empezar a pensar, oye, a lo mejor es que no necesitamos que llegue tan rápido. Entonces, con esto sí que tenemos pues, un montón de patrones y de buenas prácticas que AWS nos dice, que más o menos se dividen en 6, que son como los puntos de una arquitectura súper alto nivel. En cualquier caso, yo te cogería el guante a lo que has dicho de dedicar a esto otra especial, otra edición. Entonces, que nos pongan muchos likes y si hay muchos likes, pues asumimos que sí, que se va a querer que hablemos más detalle, pero por ahora, pues, introducernos, ¿no? Los 6 tipos de patrones. Uno de los patrones sería el comportamiento de los usuarios. ¿Cómo optimizamos la respuesta de una petición que sería de un usuario de una aplicación? En esto lo primero que nos puede venir a la cabeza, que es cuando nos viene una petición, cuando nos vienen muchas peticiones, pues utilizar los servicios de autoescalado que AWS nos provee.
También podemos optimizar la ubicación geográfica. Al final, si nosotros vamos a ir a clientes globales, tenemos que empezar a pensar en servicios que sean como más de LEDs, ¿no? Más de cercanos a cliente. Para esto los servicios que se nos pueden ocurrir es empezar a revisar si necesitamos un CDN, un servicio como CloudFront, unas caché, que tenemos los servicios de Elastic Caché o cualquier otro caché, por ejemplo, de otras bases de datos no relacionales como Dynamo. O otros servicios, por ejemplo, si estamos con IoT, pues nos ofrece Greengrass. En esta hay una recomendación que es importante, que ya lo hemos hablado antes, justamente es negociar un poco los SLA para que sean impact friendly, que es como se llama, ¿no? Que lo que hemos dicho antes, que este incremento del tiempo de respuesta pues puede tener una reducción realmente importante en el impacto global. Y a lo mejor es eso, no necesitamos excederlo, con que lo cumplamos es suficiente. Luego tenemos patrones de software y de arquitectura. Estos son importantes porque, por ejemplo, es eso, nosotros podemos haber provisionado unas instancias y normalmente lo estamos utilizando, pues imaginamos por la mitad. Al final los recursos ya los tenemos provisionados y ya los estamos consumiendo aunque no se utilice. Con arquitecturas orientadas a vientos o arquitecturas basadas en colas, lo que podemos hacer es que estos picos se aplanen y entonces no necesitamos provisionar tanta capacidad de máquinas. Por lo tanto, podremos reducir el consumo de en nuestra huella de carbono. Otras cosas que podemos hacer con el software, pues lo súper básico es, tenemos mucho código muerto normalmente, ¿no? Pues es eliminar todo el código que no haga falta, refactorizar estos componentes. Para esto, por ejemplo, ¿qué nos sirve? Hay los servicios de X-Ray, que es un poco, vamos viendo todos los servicios y cuáles son los que van más lentos. Nos ayudan a identificar cuellos de botella y con esto pues podemos optimizar. Otro patrón sería con los datos. Necesitamos optimizar el almacenamiento y el movimiento, como hemos dicho antes. Ya no voy a entrar en más, simplemente, por ejemplo, pensar en comprimir, ¿no? Hay formatos de compresión, por ejemplo, Parquet o RC, que podemos reducir hasta un 87%. Pues todo esto lo tenemos que tener en cuenta. En el hardware también tenemos que intentar optimizar el consumo y el uso. En eso es lo que hemos dicho, ¿no? AWS nos ayuda un montón con sus nuevos chips y procesadores que ha creado. Tenemos Graviton para uso general, que podemos llegar hasta un 60% solo por utilizar este chip, pero ya también que consume mucho, pues todo lo que ya lo estamos viendo ahora con ChatGPT, que tenía que salir porque está ahora súper de moda, pues todo lo que necesitamos para entrenar o para inferir modelos de Machine Learning, AWS ya tiene también 2 chips específicos, el Inferencia y el Trainium, que están optimizados para esto. Incluso SageMaker, que es el servicio para justamente de Machine Learning, tiene un recomendador. Ya, oye, ¿cómo es tu carga de trabajo? Yo te puedo recomendar qué servicios son los que podemos tener. Y luego, súper rápido, cuento el patrón que tenemos de desarrollo y despliegue. No me voy a extender más que intentamos automatizar absolutamente todo y optimizar la utilización de los entornos que tengamos. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Pues automatizamos, aquí me viene a la cabeza, ¿no?, uno de los principios de infraestructura como código. Si nosotros somos capaces de poder redesplegar y replicar nuestros entornos, cuando no los estemos usando los podemos apagar y cuando los necesitemos los podemos encender. Normalmente tenemos varios entornos de pruebas, de preproducción, de producción. Si estos que no son de producción los podemos cerrar, los podemos apagar cuando no los necesita nadie, que normalmente pues serán pues las horas que estemos de trabajo, podemos ahorrarnos un montón, ¿no?, de recursos y con esto sostenibilidad, porque una cosa es verdad que no he dicho que es súper importante, que es más que lo dijo Peter DeSantis hace 2 años ya en el re:Invent, que es que al final la energía más verde es la que no se consume, ¿no? O sea, podemos optimizar, podemos hacer lo que sea, pero al final esto es lo importante, ¿no? No consumir energía. Entonces, si apagamos lo que no necesitamos, pues muchísimo mejor. Y ya por último,
sería la selección de las regiones. O sea, hemos visto cómo podemos utilizar ciertas regiones, pueden ser más eficientes o otras. Entonces, ¿cómo podemos elegir una región? Pues lo primero será nuestros requerimientos de negocio, de compliance que necesitemos y añadir los objetivos de sostenibilidad. Y ahí pues podremos ver de las regiones que tenemos disponibles, pues cuál es la que más nos encaja. Siempre pues viendo que los servicios estén disponibles, pero podemos hacer ya simplemente con eso, ¿no? Que la intensidad de carbono de nuestras cargas de trabajo pues se reduzca. Deberíamos tener otro especial solo para analizar, yo creo que las guías y los patrones, hacerlos por bloques y no sé si hasta pensar en casos concretos de uso. O sea, yo lo dejo ahí y, como digo, si nos ponen muchos likes, pues nos animamos con ello. Yo comentar un poco acerca de los últimos comentarios que has hecho, Irene, de la optimización. Yo no sé las veces que hemos repetido optimización en esta sesión. Muchas, ¿no? Porque va de optimización. Pero sí quisiera comentar que normalmente, o sea, lo que nosotros proponemos a todos nuestros colaboradores es que siempre tengan en su parte de Managed Service, tengan siempre lo que se llama ciclo de Deming, ¿no? Un ciclo de optimización, que también es el fundamento de muchas normativas ISO. Entonces, en este ciclo de Deming, tú al final pues lo que haces es, te pones unos objetivos, ejecutas unas acciones, analizas los resultados de esas acciones, evalúas qué tal ha ido, cómo ha ido, qué ha ido bien, qué ha ido mal, propones nuevas acciones y continúas en un ciclo de optimización continuada que se puede extender hasta que llegues a un punto ya que ya pues la optimización ya no es posible con las herramientas que tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, cuando entras a trabajar en AWS Cloud, cuando haces una migración hacia AWS, normalmente no puedes hacer eso, ¿no? Porque vienes de un legacy, vienes de unas soluciones on-premise o en otras ubicaciones. Normalmente tiendes a hacer una migración pues like to like, o a lo mejor haces alguna optimización ya durante la migración, pero lo normal es que arrastres muchas ineficiencias, ¿no? Eso es lo normal, porque en tu sitio de origen ya tenías esas ineficiencias. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros desde AWS es, una vez que ya estás trabajando en AWS, si vienes por el camino de migración o si vienes por una adopción temprana, que siempre tengas en tu parte de Managed Service este ciclo de Deming de optimización continua. Sí, es precisamente lo que has dicho, que al final no acaba nunca esta optimización, porque justamente cuando lo que has dicho tú, ¿no? Cuando se acaba porque no hay más servicios, nos sacáis nuevos servicios o nos sacáis nuevas optimizaciones o sacáis un nuevo modelo de Graviton que hay que probar, ¿no? Entonces es verdad que no acaba nunca, ¿no? Es igual pues que con los costes, ¿no? Tenemos esta sensación de que los costes son importantes y lo son, pues ahora tenemos que añadir pues la sostenibilidad y al final es justamente lo que has dicho, medir e intentar ir poco a poco. Está claro que un poco intentando poner foco en lo que es nuestro objetivo, ¿no? Pero AWS ya sí que te da unas pequeñas pautas para las que lo puedas utilizar. No hemos hablado de muchas herramientas de AWS, hemos puesto alguna. Tenemos la tool para poder un poco ver las emisiones. Como primer paso, podemos empezar por ahí. Es verdad que es como mes a mes y te llega con un poco de retraso, ¿no? No es, por ejemplo, cada día que tú despliegas tu aplicación y puedas ver si realmente eres más eficiente o no, pero puedes empezar por ahí. Luego puedes hacer unas métricas, ¿no? De las que hemos dicho que se llaman Proxymetrics y justamente eso, ¿no? Tener un espacio para experimentar, ver si esto experimenta y funciona. Y luego también una cosa muy importante es ya no solo darlo a la comunidad, sino por lo menos hacerlo en toda tu organización, ¿no? Si hay algo que te ha funcionado, eso es, pues explícalo y que todos los demás pues se puedan aprovechar de esta experiencia, ¿no? que has tenido. Sí, es muy importante esto que has comentado, José. Y os parece también, por ir terminando, ¿no? Que no se nos vaya mucho de tiempo. Habéis comentado el tema de las regiones. Yo creo que puede ser un buen colofón. Antes me gustaría dar un dato, porque claro, uno puede pensar esto, ¿qué implica, ¿no?
no están muy claros los datos o hay muchos datos diferentes que se ponen sobre la mesa. Se considera que ahora mismo los data centers a nivel global son aproximadamente el 2-3% del consumo energético mundial. Se habla que para el 2030 8%, 9%, incluso el 10%. Entonces, para que nos hagamos una idea de hasta qué punto el hecho de que nos estemos moviendo al cloud, pues nos da una serie de ventajas de esta innovación, de flexibilidad, de que las empresas puedan ser mucho más eficientes, pero claro, tiene un impacto directo porque cada vez hay más data centers, hay más consumos, como digo, puede ser hasta el 10% en el 2030. Y en el caso sobre todo de AWS, pues ha abierto una región en el pasado mes de noviembre en Iberia para dar soporte a España y Portugal. Es una región que ya es plenamente operativa o que los servicios que ofrecen ya pues permiten que una empresa se pueda considerar la región Iberia como el destino final. Pues no sé, José, estoy que es tu lado. Cuéntanos qué es la región Iberia y qué características tiene y cómo parte, cómo ha salido al mercado. Muy bien. Bueno, pues efectivamente en noviembre lanzamos la nueva región para España y Portugal, que, bueno, para quien no lo sepa, está ubicada en Aragón, y es Aragón, no Zaragoza, y hay una explicación. La región habilita 3 zonas de disponibilidad. Nosotros las llamamos AZs, Availability Zones, ¿vale? Que son 3 zonas autónomas de centros de datos que están separadas entre sí por una distancia suficiente para permitir comunicaciones interzona, que tengan baja latencia, pero que a la misma vez podamos evitar riesgos de indisponibilidad completa de la región, ¿no? De toda la infraestructura. Cuando hacemos la evaluación de riesgos para ubicar las zonas de disponibilidad, que son zonas de data center, también tenemos en cuenta el potencial riesgo sísmico, ¿vale? O sea que está cubierto también los riesgos sísmicos. Las zonas de disponibilidad están separadas entre sí en lo que podemos decir una distancia justa, es decir, es suficiente para mantener comunicaciones óptimas con muy baja latencia, pero a la vez están suficientemente alejadas para evitar un riesgo de caída simultánea de las 3 zonas. Además, cada zona de disponibilidad pues tiene sus propios sistemas redundados de refrigeración, equipos de generación eléctrica alternativa, conexión a la red eléctrica e internet independiente, pues todo es una célula aislada. Respecto a la conectividad, pues las zonas de disponibilidad están conectadas entre sí por fibra dedicada y redundada, ¿vale? Bueno, al final, pues esto nos permite la replicación de datos entre AZs de forma continua e inmediata. Los servicios de storage que tenemos, muchos de ellos, cuando tú haces un upload de datos hacia la región, pues realmente replica en las 3 zonas de disponibilidad. Hay algunos que puedes seleccionar en qué zonas de disponibilidad redunda. Bueno, cada servicio tiene su especificidad, pero en líneas generales la idea es esta, ¿no? Que los datos estén replicados en las diferentes zonas de disponibilidad de la región. La región ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se lanza esta región? Bueno, pues la región se lanza con el objetivo de dar un mejor servicio, mejor apoyo a la que son ya más de 10.000 empresas y organizaciones que utilizan AWS en España y Portugal, una comunidad que ha crecido mucho en los últimos años y sigue creciendo. Queremos estar próximos a nuestros clientes, a nuestros partners y a toda la comunidad, ¿no? Que trabaja en AWS y que seguirá trabajando. Y nace con foco en 3 puntos. El primero, la ciberseguridad. La ciberseguridad en AWS, que nosotros lo llamamos Job 0, en inglés, pues trabajo número 0. Esto nos implica que cada cosa que hacemos, y eso también forma parte de lo que nosotros llamamos Well Architected Framework, pues nada de lo que hagamos puede hacerse si no se tiene en cuenta la ciberseguridad. Esto es muy importante. Esto es algo que nosotros en AWS pues lo tomamos muy al pie de la letra y proponemos a nuestros partners y clientes que hagan lo mismo. La nueva infraestructura cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Esto es también importante, ¿no? Sobre todo para compañías como Entity Data, que trabajan mucho en el área de gobierno. El segundo punto es lo que antes comentaba, pues estar cerca de nuestros clientes, de nuestros partners, de toda la comunidad que trabaja en AWS. Eso es muy relevante, ¿no? Ampliamos de forma natural nuestra infraestructura global, en este caso dando servicio a las comunidades de AWS en España y Portugal.
Y el tercer punto es justo el que nos aplica, foco en la sostenibilidad, ¿vale? Nosotros tenemos como objetivo, ya antes lo comenté, alcanzar emisiones neutras en 2040, vamos en muy buen track, tenemos mucho foco en ello, y bueno, y esa es la región nace también con esa filosofía. Y bueno, si queréis puedo comentar acerca del eje de sostenibilidad en la región, ¿no? Qué cosas estamos haciendo, o bueno, no sé si queréis comentar otro tema antes de esto. No, a mí sí que me parece interesante, ¿no? Hemos hablado mucho pues por la huella de carbono, ¿no? Porque es lo que podemos hacer nosotros en nuestro modelo de sostenibilidad en el cloud, pero toda la parte de cómo recicláis el agua, ¿no? Cómo tenéis también sistemas, ¿no?, inteligentes para optimizar la región. Si nos cuentas un poco específica de esta nueva de Iberia. Bueno, las cosas que os puedo contar, lo primero de todo es que hemos alcanzado ya el 85% de uso de energía verde en toda nuestra infraestructura de IT, ¿vale? O sea que ya eso es un dato importante y vamos a muy buena velocidad para alcanzar el 100% en el año 2025, o sea, pasado mañana prácticamente, ¿vale? Además, en particular en España estamos también lanzando proyectos de desarrollo de generación fotovoltaica. Tenemos 16 proyectos en marcha en España para crear parques fotovoltaicos que van a generar una potencia nominal de 1,4 gigavatios. Esta potencia nominal es suficiente para alimentar cientos de miles de hogares. O sea que también estamos siendo bastante activos en lo que es la generación, ¿no?, de electricidad mediante recursos renovables. Además, y esto también lo has comentado tú, Irene, el informe que hizo el 451 EU Research, pues ya ponía sobre la mesa que debido a la densificación del hardware que tenemos, la optimización de la parte de compute, de storage, al diseño y la tecnología que nosotros tenemos en AWS, pues las empresas españolas y portuguesas pueden llegar a ahorrar, y esto es en términos monetarios, hasta un 81% del coste de su factura eléctrica en las partidas relacionadas con servicios de IT. Y esto es relevante, ¿vale? También para las empresas de España y Portugal. Desde el punto de vista de infraestructura de IT, pues desde AWS trabajamos en 3 líneas principales. La primera, la has comentado, Irene, la eficiencia en los servicios de compute. Tenemos las nuevas instancias de C2 basadas en el procesador Graviton 3, ya vamos por la tercera generación, que consumen hasta un 60% menos de energía, obteniendo el mismo rendimiento. Al final, pues estamos en esta ingeniería avanzada para obtener mayor rendimiento con menos coste, ¿no?, con menos recursos, con el uso de menos recursos. Y estos procesadores pues tienen un consumo de hasta un 60% menos que generaciones previas para hacer el mismo trabajo. O sea, la primera cuestión, como decía, pues la eficiencia de los servicios de compute. La segunda es la eficiencia en los sistemas de refrigeración. Aquí también hay una inversión en ingeniería importante y los nuevos sistemas de refrigeración reducen el consumo de energía en hasta un 20% con respecto a sistemas de refrigeración de generaciones previas. Pues al final pilotamos sobre el tema optimización otra vez. Y por último, y no menos importante, son las simulaciones y mejoras de la ingeniería a nivel de arquitectura. Cuando digo arquitectura me refiero en este caso a arquitectura de lo que es el data center, ¿no? Arquitectura como siempre la hemos entendido antes del mundo IT. Y bueno, pues realmente es planificar, tener buenas herramientas de simulación, buenos modelos de mecánica de fluidos, de física en general, ¿no?, de termodinámica. Antes de construir un centro de datos, realizamos estudios y simulaciones avanzadas del comportamiento de la infraestructura en términos pues, de disipación del calor, gradientes de temperatura, áreas de refrigeración, movimiento del aire interno del centro de datos, temperatura del agua, etcétera, etcétera, ¿no?
esta modelización, pues al final permite diseñar edificios óptimos que son capaces de gestionar mejor la climatización. Al final, pues tener una buena climatización implica también, de alguna manera, consumir energía en un sentido o en otro y por lo tanto, también tiene que estar optimizado y lo optimizamos pues mediante ingeniería. Bueno, pues yo creo que si os parece, vamos a ir terminando esta edición, pero vamos, yo sí casi os animo a que tengamos otras dos específicas, una a hablar más de patrones, de buenas prácticas y una conociendo más de la región Iberia, en particular cómo se crea un data center como pues, un elemento de ingeniería avanzada. Yo solo quería dar el último dato, porque en ocasiones no puede parecer bueno, pero esto realmente tiene un impacto en las empresas. Depende mucho del sector, claro está. No es igual sectores industriales pesados, pero en sectores financieros, aseguradores, sectores bancarios, donde al final hablamos de que su negocio es muy dependiente de esos sistemas de información que lo soportan, el 20% aproximadamente del consumo energético de la huella que se genera puede venir por su área de tecnología. Con lo cual, todo esto que hemos venido hablando hoy, pues tiene, como digo, un impacto directo en las compañías. ¿Y qué tiene interés? Bueno, pues recientemente el Gobierno de España ha lanzado lo que se denomina déjame que mire la chuleta, el sello de calidad en Green Tech, ¿no? Y que en particular pone mucho peso en generar modelos, antes lo comentaba Irene, de Green IA, ¿no? De cómo hacer esos modelos de inteligencia artificial que sea más sostenible. Con lo cual, volviendo al inicio, desde luego que no es una moda pasajera, que es algo que ha venido para quedarse, que AWS está haciendo un grandísimo esfuerzo y que, como decía al inicio, seguramente el cloud sea el gran facilitador o el gran factor para que se pueda ser mucho más sostenible. Y espero que os haya servido pues casi como un menú de degustación para presentar ciertas cosas, que os haya abierto el interés y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias a Irene, a José y un placer. Pues igualmente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por pues compartir esta sesión, que ha sido bastante interesante. Y bueno, pues nos encomendamos a grabar otra en otro momento. Perfecto. Eso es lo mismo, nos quedamos con ganas de más. Si nos dan likes, pues volvemos. Muy bien. Hasta otra. Adiós. Adiós. Gracias.